convencido y luego preocupado. 62-05-21. Predicado el lunes 21 de mayo de 1962 en la escuela secundaria Stephen Mather en Chicago, Illinois, 1 hora y 18 minutos, muchas gracias, hermano Carlson. Puede tomar asiento. Hay tantas cosas que decir, y se está haciendo tarde. Pero me alegra mucho estar aquí esta noche en Chicago, y agradezco al hermano Carlson, al hermano Boce por su amabilidad, y a todos los demás, por invitarme esta noche a hablar en este almuerzo o cena, ya que el hermano Boce se va a la misión. Sé lo que pasa allí, porque también soy misionero. Y estaba sentado aquí con un hermano de Sudáfrica que estuvo en nuestras reuniones la última vez que estuvimos en Sudáfrica. Y cuando el querido amigo doctor subió y dirigió la oración por nosotros, todos sabemos lo que se siente en la selva cuando uno entra allí, y creo que es algo valioso. Tenemos iglesias en cada esquina, y escuchamos el evangelio como queremos. Esa gente de allí nunca ha oído el nombre de Jesús, muchas veces. Así que, estoy a punto de volver. Nunca he estado satisfecho en casa, y no creo que pueda estarlo hasta que vuelva al campo. Así que, oren por mí, y. Sobre que se me cierren las puertas, lo espero. Pero gracias. Sigan orando por mí. Sigan orando para que me mantenga en la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Y ahora, y oren también por los hermanos. Está bien. Si no lo ven, bueno, mejor me giro hacia este lado. Sería mejor. Si alguien no puede ver esas cosas, bueno, no podemos culparlo. Está bien. Si no pudiera ver nada, claro que no diría nada al respecto. Simplemente seguiría adelante. Lo primero que haría sería sentarme y buscarlo en las escrituras para ver si es la Biblia, porque de ahí proviene toda la verdad. La Biblia. Ahora, en nuestros próximos servicios, si hay alguien aquí, iremos a Carolina del Sur, Carolina del Norte desde aquí, luego a Carolina del Sur, luego a California, Canadá y Alaska. Luego regresaremos, y esperamos viajar al extranjero de ahí en adelante, por un tiempo. Esta noche, tenía varios temas que quería tratar, pero es tarde. No voy a hablar más allá de las 2. Solo bromeaba. Leeré algunas escrituras, algunas notas o comentarios y pasajes que he anotado, y compartiré algunos comentarios. Y luego les cederemos el turno a los hermanos. Ahora, estoy seguro de que orarán por mí. Cuento con eso, con que oren por mí. 4. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35, quiero leer hasta el versículo 41. Al día siguiente, Juan y 2 de sus discípulos se presentaron, y al ver a Jesús caminar, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al verlos seguirlo, y les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde moras? Él les respondió: «Venid y ved». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, pues era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y lo siguieron era Andrés, hermano de Simón Pedro. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo. Juan 1:35. Al día siguiente estaba otra vez Juan, y 2 de sus discípulos. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:37. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Juan 1:38. Entonces Jesús se volvió, y al verlos seguirlo, les dijo: «¿Qué buscáis?». Le dijeron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde moras?». Juan 1:39. Él les dijo: «Venid y ved». Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan 1:40. Uno de los 2 que oyeron a Juan, y le siguieron, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es, el Cristo. Ahora quiero agradecerles a todos por este regalo, que aún no he abierto. La otra noche, el hermano Carlson me dio una ofrenda, pero me la entregó. Y esta noche encontré un buen lugar para ella. Así que muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Y sé que después de que pase de sus manos a las mías, tengo que ser el mayordomo del bienestar de Dios. Y quiero depositarlo en el mejor lugar que conozco, donde se esté haciendo algo por el reino de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento. Padre Celestial, se han dicho tantas cosas maravillosas esta noche. Me pregunto si tienes otro mensaje para el pueblo, algo que los anime o les dé fe. Hemos escuchado a grandes guerreros del campo.
Me siento muy honrado de estar en su presencia esta noche, hombres y mujeres que te aman. Te agradecemos mucho por las canciones, por los corazones y por la asistencia de la gente aquí a estas horas, y que aún esperan. Tienen hambre y sed, Señor. Oírte hablar en un idioma que desconocía por completo, oír a un valiente soldado aquí e interpretarlo. Me anima, Padre. Estoy muy agradecido por todo esto. Ahora bendice a este pueblo, Padre, y bendice tu palabra, y ayuda a tu siervo ahora. Si hay algo que se pueda decir que pueda ayudar a alguien, te pido que lo uses ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que, en mi opinión, el mayor llamado que hay en la tierra son los campos misioneros. Cualquier misionero es apóstol. Pues la palabra apóstol significa enviado y la palabra misionero significa enviado. Así que son la misma palabra, o se usan igual. Y no sé por qué prefirieron llamarse misioneros, pero es una buena palabra, o apóstol. 8. Ahora, quiero tomar un texto esta noche de convencido y luego preocupado. Esas dos palabras, para comentar y citar algunas escrituras, primero sobre estar convencido y luego sobre estar preocupado. Nuestra lectura de las escrituras nos presenta un contexto muy importante. ¿Estoy demasiado cerca del micrófono? ¿Te está resonando en el oído? Hoy en día, vemos que hay un gran alejamiento. Parece que la gente ya no está tan interesada como antes. Se están alejando de los hechos fundamentales de la Biblia. Parecen estar desviándose. Y creo que todos los ministros que aman la palabra de Dios y saben que ese es el único estándar que nos permite estar seguros de que tenemos razón, no se basa en una teoría, sino en la palabra de Dios. Esa es la única base, como, no quiero decir esto como un sacrilegio, pero en el sur se contaba que un hermano de color llevaba una Biblia bajo el brazo y no sabía leer. Su jefe le preguntó, ¿por qué la llevas? Él respondió, porque lo creo. Y añadió, lo creo de pies a cabeza, y el otro pie también, porque tiene la Santa Biblia. Y añadió, quiero decir otra cosa, prefiero estar sobre esa Biblia que en el cielo. El hombre preguntó, ¿cómo crees eso? Él respondió, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Creo que tenía razón. Tanto el cielo como la tierra pasarán, así que si estás en el cielo, podría pasar. Y la tierra, pasará. Pero la palabra nunca pasará, así que ese es un buen punto de partida. Aquí en Chicago, una noche, oí al hermano Tommy Osborne, nuestro valiente hermano, decir, creo en esta palabra. Dijo, si no fuera un sacrilegio, la dejaría y me pararía sobre ella, para demostrar que estoy ahí. Pensé que era bastante, muy tierno. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en día, sin embargo, vemos que la gente se desvía. Se aleja de la palabra, se aleja del interés. Parece que no hay mucho interés en ella. Vemos que incluso entre nuestra propia gente, la gente del Evangelio completo, llegamos a un punto en que estamos sobrealimentados. Ahora bien, una persona, se sobrealimenta, se vuelve somnolienta, perezosa. Nuestro amigo médico de allí seguro que puede decírselo. Si usted ha comido demasiado, y creo que nosotros, los pentecostales, hemos comido demasiado. Hemos visto tantas cosas maravillosas, hasta que se nos ha vuelto común. 11 Y, como se contó una vez en Inglaterra, había un poeta que había escrito poemas sobre, cuán hermoso era el mar, y las gaviotas, y cómo reflejaba la belleza del cielo en sí mismo. Y así, iba a. Nunca había visto el mar, pero un día iba camino a la orilla. Y en el camino se encontró con un viejo, lo que llamaríamos un viejo marino, un viejo marinero. Y le dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él respondió, oh, soy poeta. He escrito sobre el mar. Y añadió, nunca lo he visto todavía. Solo he escrito sobre lo que he leído. Y añadió, voy ahora a tener mi primera experiencia. Quiero oler las aguas saladas, y quiero oír el canto de la gaviota mientras vuela en círculos. Y ver sus olas retozando, mientras lanza sus crestas blancas, y el cielo azul reflejado en el agua. Y el viejo marino se quedó allí, fumando su pipa varias veces y escupiendo. Dijo, no le veo nada emocionante. Dijo, llevo 50 años tocándolo. Nací tocándolo. Dijo, no le veo nada. Mira, lo había visto tanto que se le había hecho familiar. 12 Y creo que esta noche ese es el gran problema con nuestras iglesias y con el evangelio completo aquí en Estados Unidos. Que hemos visto tanta bondad de Dios que se ha vuelto común para nosotros. Simplemente no la respetamos como deberíamos.
Creemos que sí, pero realmente creo que deberíamos prestar más atención a lo que hemos oído, para no dejarlo pasar. Ahora bien, creo que eso es cierto. Y cuando, por ejemplo, un solo acto de Dios aquí, probablemente dirías, bueno, estuvo bien. Pero ese solo acto, tal vez, en alguna selva allá, en Sudáfrica, Tangánica, donde sea, Kenia, haría que miles cayeran de rodillas y glorificaran a Dios. Simplemente sucedió eso. Así que pueden ver dónde está el gran poder de la atracción del espíritu para ir a donde la palabra se manifiesta. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 13. Llevamos años enviando misioneros al extranjero. Encontré lo mismo cuando llegamos a Sudáfrica, donde fui misionero con nuestro hermano. ¿Y qué encontramos? Principalmente lectura, escritura y aritmética. Siento un gran respeto por África y por mis hermanos africanos. Pero ¿qué se necesita para convencer a un hombre que ni siquiera sabe qué es la mano derecha y la izquierda? ¿Cómo se le va a decir algo o guiarlo a Cristo? Sin un folleto que se le pueda pasar, aunque no sepa leer, lo que él quiere, lee sobre un Dios, y sabe de otro Dios, y de toda clase de dioses. Pero lo que quiere es algo en acción, algo que pueda ver. Por eso los apóstoles fueron investidos de poder, porque vivían en una época pagana, donde se adoraban a diferentes dioses. Y querían ver la manifestación de un Dios verdaderamente vivo, que pudiera darse a conocer. 14. Por lo tanto, siento que quizás la obra se está calmando para mí aquí, ya que el Señor me está enviando al campo, porque en Durban, Sudáfrica, en un llamado al altar, cuando vi que un niño en la plataforma sanaba, y un médico corrió a la plataforma y dijo, quiero preguntar. ¿Qué le hizo a ese niño? Le dije, nunca lo toqué. Y él dijo, puedo entender su psicología, o telepatía, leyendo sus mentes. Pero, dijo, doctor, no les estoy leyendo la mente. Le estaba contando las cosas, y demás, como saben lo que sucede. Él dijo, bueno, puse a ese niño en el escenario hace unos 5 minutos, y estaba terriblemente bizco. Y pasó por aquí, y lo conocí. Y dije, el pequeño que todos ven es bizco. No sé cómo hacerlo. Si fuera médico y pudiera operarlo, sin duda lo haría. Pero, dije, no soy médico. Y dije, ahora bien, quizás por un don divino que le dé la fe suficiente para su curación. 15. Y observando, después de que sucedieran algunas cosas, y ese mismo tipo de revelación divina, o visiones, y nadie podía condenar eso. El ministerio de nuestro Señor Jesús se componía de eso. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos del corazón. Y la palabra se hace carne cuando la recibimos, y así sucesivamente. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 16. Entonces, este muchachito, dijo, veo que vienes de un hogar cristiano, y el hogar donde vives en tu pequeña, ¿cómo se llaman esas chozas? Ya no recuerdo. Alguien dice Banga, dijo que había una imagen de Cristo colgada a la derecha de la pared. Y el muchachito allí de pie acababa de comer, y su barriga estaba sucia, y la comida se le había caído encima. Miraba a su alrededor, con sus ojitos fijos. Y dije, el bebé es Zulu. Y dije, pero sus padres son pequeños. Y los padres se pusieron de pie, y era cierto. Dijeron, bueno, pero el bebé, cuando nació bizco. Y los padres volvieron a criarlos allí, era cierto. Dije, la madre, cuando nació el bebé, el padre lo miraba a los ojos, lo notó y se lo llevó. Así fue, levantaron las manos. Volví a mirar, y el niño me miraba con la mayor perfección posible. Dije, bueno, no tendré que orar por el niño porque ya está curado. Pueden pasar. 17. Y un pequeño doctor británico allá atrás, sin duda tenía curiosidad por eso. Corrió allí rápidamente y dijo, el señor Bosworth dijo, no haga eso. Dijo, no podemos hacerlo ahora. Dijo, no queremos problemas, porque están separados, las tribus, allá afuera ahora. Y cientos y cientos y cientos, y miles de ellos estaban sentados alrededor del hipódromo de Durban, y muchos esperaban que se orara por ellos.
Y luego, cuando dijo eso, este doctor dijo, bueno, aquí. Dijo, señor Branham, ¿qué le hizo a ese niño? Dije, nada. Nunca lo toqué. Dijo, cuando estaba allí, estaba bizco. Aquí, no está bizco. Dijo, ¿hipografió a ese niño? Dije, doctor, si el hipnotismo cura el estrabismo, ¿no cree que deberían practicar un poco de hipnotismo? Dije, usted sabe más. Y él dijo, bueno, dije, ¿no cree que existe Dios? Dijo, claro, creo que existe Dios. Dijo, los lirios, ya sabe lo bonitos que son sus lirios grandes allá en África. Dijo, creo que si hay un Dios está en ese lirio, o no podría vivir. Pero dijo, lo suficientemente tangible como para hacer que un niño sea bizco. Dije, bueno, tendrá que creerme. Es todo lo que puedo decirle. Dije, ahí está, de pie, y nunca lo toqué. Y el Señor Dios, que está presente ahora, lo hizo hacerlo, estar completamente sano, y ahí está. No hay nada que decir al respecto. Dije, llame al siguiente. Dijo, un momento. Dijo, señor Branham, solo soy un miembro de la iglesia. Si hay un Dios tan tangible como para que ese niño fije la mirada en la plataforma, lo quiero como mi salvador. Cuando salía de Durban unas 3 semanas después, miles de personas me despedían con la mano. Saltó la valla, corrió hacia allá, me abrazó y empezó a hablar en lenguas desconocidas. Dijo, el Señor me ha llamado al campo misionero para ser médico misionero. Dije, alabado sea el Señor. 18. Mira, eso es lo que se necesita. Eso es lo que enfrentamos hoy. Leer y escribir está bien. Pero lo que la gente necesita es el poder de la resurrección de Jesucristo. Hoy en día, en este país nos hemos estado alejando demasiado de eso. La iglesia se ha desviado de eso ahora, no le preocupa. La gente no parece quererlo. Han visto muchas falsedades, claro. ¿Cuántos han leído la vida de Martín Lutero? Leí sobre su vida, y decía que no era tan extraño que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero lo extraño era que pudiera mantener la cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento, y aún así mantenerse limpio y con la palabra clara. Eso es todo. Permanezcan en la palabra. Eso es lo que los guía, porque Dios es la palabra. Y sabemos que Cristo es la palabra. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 19 Pero hoy, en lugar de tanto acercar a la gente a la palabra, a Dios y a la Biblia, se unen a la iglesia, apoyan algún programa de radio o construyen grandes edificios. Ya saben cómo es. ¿Y saben cuál creo que es la razón? Es porque aún no se han convencido de que Dios está con nosotros. Creo eso. Creo que la gente realmente hace eso con sinceridad, y piensa que Dios está en programas de organizar iglesias, crear grandes denominaciones, atraer a más gente, construir mejores edificios, y demás, que ese es el programa de Dios. Ese no es el programa de Dios. Nunca lo fue. Él nunca nos comisionó para hacer eso, a pesar de lo buenas que son. Nunca dijo, vayan por todo el mundo y construyan escuelas. Sin embargo, nos gustan. Son buenas. Nunca dijo, vayan y construyan hospitales. Sin embargo, gracias a Dios por cada uno de ellos. Eso es asunto de los demás. Pero la misión de los ministros es, predicad el Evangelio. Y el Evangelio no se da solo con palabras, sino mediante el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Esa es la comisión de un misionero, y un misionero siempre tiene razón. Sí. 20 la gente cree, por supuesto, que cree esas cosas. Pero, como me decía mi anciana madre sureña, tus acciones hablan más que tus palabras. Así es. Cuando vemos que la gente rechaza el Evangelio, ¿cómo puedes decir que crees en el Evangelio, si rechazas precisamente lo que dices creer? Simplemente no funciona. Ahora bien, Jesús dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. No queremos alimentarlas con programas educativos, ni con la mala hierba denominacional. Pero las ovejas comen alimento para ovejas. Eso es lo que se necesita para engordar una oveja. Alimento para ovejas. Así es. Y el alimento para ovejas es el Evangelio de predicar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, presentándolo en persona a la gente. Él no está muerto. Está vivo, y vive para siempre. Él está aquí esta noche, y ese es el Evangelio. Juan 21:16 le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor.
Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21:17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había dicho la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 21 ¿Por qué estaba Juan tan seguro? Porque sabía que este era el Mesías. Porque primero, estaba convencido de que era el Mesías. No se puede hacer mucho hasta que uno está convencido. Y entonces uno se preocupa, pero hasta que uno está convencido, no se preocupa mucho. Estoy seguro esta noche de que quienes critican la sanidad divina, los gritos o cualquier otra cosa que menciona la Biblia, o los dones del Espíritu, la razón por la que lo critican es porque, o no les preocupa, es porque aún no están convencidos de que sea correcto. Pero si uno deja que le pase una vez, entonces sabrá qué les pasa a estas personas. Verá entonces, siempre, alguien dijo que no cree en la sanidad divina. Simplemente no ha estado lo suficientemente enfermo, eso es todo. Eso es seguro. Busquen a mucha gente que diga que la enfermedad es una bendición. Pregúntenle a un médico si lo es. ¿Por qué, entonces, si tienes apendicitis, vas y te quitan la bendición? Yo no querría hacer eso. Va en contra de tu propia teoría. ¿Que te quiten la bendición? Yo no querría hacer eso. Me la quedaría y me moriría. Pero la enfermedad no es una bendición. La enfermedad es una maldición del diablo. Y Jesús dijo que lo era. De acuerdo. 22 La razón por la que Juan estaba tan preocupado era porque estaba convencido de que el tiempo del Mesías estaba cerca, pues en el desierto se le había dicho que debía presentar a este Mesías. Y estaba completamente convencido de que tenía razón y de que había llegado justo a tiempo. Me gusta eso. Si uno sabe que está completamente convencido, entonces le preocupa lo que dice. ¿Cómo puede alguien predicar el Evangelio si no está realmente convencido de tener la verdad absoluta? ¿Cómo podría hacerlo? Pero cuando está convencido de que sabe, ¿y cómo puede convencerse si no es conforme a las Escrituras? Debe estar convencido, y entonces se preocupa. Eso es lo que le preocupa, porque está convencido. Juan 1:33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sabía que su tiempo estaba cerca y que su mensaje era predicar el arrepentimiento. Por eso, estaba convencido y, por lo tanto, se preocupaba por difundir su mensaje antes de la venida del Mesías. Ahora bien, a él no le preocupaban, a Juan no, los grandes edificios ni los programas educativos, lo cual está bien. Los tenían. Tenían hombres que se encargaban de eso. Tenían al sacerdote, a los rabinos, a los constructores y a los intelectuales de aquella época. Ellos podían encargarse de eso. Pero Juan estaba convencido de que el Mesías estaba en algún lugar entonces, allí mismo en la tierra. Y estaba convencido de que debían arrepentirse y allanar el camino para su venida. Así que se preocupaba por difundir el mensaje. Isaías 40:3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mateo 3:2 y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:3 Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos 1:3 Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3:4 Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan 1:23 Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 24 Eso debería ser, si creemos que el Mesías que viene está cerca, creo que deberíamos dejar todo lo demás a un lado y preocuparnos por llevar este mensaje a las tierras lejanas lo más rápido posible. Así es. Si estamos convencidos. Pero predicamos que viene un Mesías y queremos invertir $100 millones en un edificio. ¿Y si el Mesías viene, de qué servirá eso? Si lo creemos. Verán, nuestro testimonio, nuestras acciones, hablan más fuerte que nuestras palabras. Si tuviera $100 millones y creyera que el Mesías viene, apoyaría un programa misionero que se extendiera por todo el país rápidamente y preparara una iglesia para ello. Lo haría.
Por lo tanto, estoy convencido de que el Mesías viene pronto y me preocupa que el Evangelio llegue a todos lados, y sé que se puede conseguir. Me interesan los programas misioneros. Por eso estoy aquí esta noche, para compartir mis palabras del Evangelio con el hermano Joseph y estos otros misioneros. Para asegurarme de que esta palabra se difunda, porque tiene que llegar a cada tribu, pueblo y nación antes de que él venga. Y él está esperando eso ahora. No creo que su programa sea construir edificios ni asuntos educativos en la iglesia. Creo que es para llevar el Evangelio allí, porque él lo está esperando. Ya era hora. Creo que este es el momento de hacerlo. 25 Juan sabía que era hora de arrepentirse, pedir arrepentimiento y prepararse para un Mesías. Y si era hora de arrepentirse entonces, ¿qué hay de ahora? Su venida estaba cerca. Él estaba con ellos entonces. Ahora vean qué cerca, hagamos un paralelo con esto por un momento. Juan estaba tan seguro de que la aparición del Mesías estaba tan cerca, o su venida estaba tan cerca, que dijo, hay uno entre ustedes ahora que no conocen, y él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, Juan aún no lo conocía, pero sabía que su venida estaba tan cerca que ya estaba en medio del pueblo. Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16 Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 26 Permítanme decir eso, amigos. Y hermanos míos, ¿por qué me condenan? Cuando Jesús mismo, ¿cuántas veces se los he dicho? Prometió. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿No prometió él precisamente esto por lo que me llaman brujo o algo así? ¿No prometió que sucedería? ¿Y luego qué? Descubrimos que en Sodoma, cuando 3 ángeles descendieron a predicar el mensaje, y siempre había 3 clases de personas: creyentes, incrédulos y falsos creyentes. Siempre están juntos, y se asocian. De alguna manera, se juntan. Ahora bien, 2 de los hombres que fueron a predicar a Sodoma, a Lot. Esa era la Virgen durmiente nominal, una representación de ella. Y predicaron el arrepentimiento, y nunca hicieron un milagro tan grande. Cegaron a la gente. Por supuesto, predicar el Evangelio ciega al incrédulo. Lo sabemos. Y un Billy Graham moderno, ¿cómo? Llegó a esta ciudad, y Dios lo bendijo y lo envió como mensajero al mundo denominacional. Y no se anda con rodeos. Lo dice con claridad. Domina esa palabra de arrepentimiento como ningún otro hombre que conozco, casi nadie que lo haya escuchado predicar. Bueno, ¿por qué? Ese es su ministerio. Eso es lo que se supone que debe hacer. Pero eso sin duda representaba lo que esos hombres tenían en su interior como confirmación de su ministerio. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 27 Pero uno se quedó. Abraham representa a la iglesia que no está en Sodoma, sino que está fuera de Sodoma. La palabra iglesia significa llamados a salir. Y hay un grupo de personas que han sido llamadas a salir de esa vida, de esas cosas, de esas organizaciones. Aquí están. Episcopales, presbiterianos, católicos, yo, un bautista, era, y todos estos. Llamados, elegidos, apartados de aquello. Ahora, observen lo que el mensajero les dijo. Dijo, Abraham. No Abraham. Unos días antes, Dios lo encontró y le cambió el nombre de Abraham a Abraham, Sara y a Sara. Y le dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Y Abraham respondió, está en la tienda, y la tienda estaba detrás de él. Y le dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. En otras palabras, vas a tener este bebé que has esperado durante 25 años. Génesis 18:9 Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18:10 Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 28 Y Sara, en la tienda, se rió para sí misma y dijo, yo, una anciana, ¿puedo complacerme con mi señor, y él, ya anciano? Ella tenía 90 años, y él 100. Pregúntenle a cualquiera.
Eso está más allá de cualquier razón. Ella tenía 20 o 30 años de la menopausia, y su cuerpo estaba prácticamente muerto. Sin embargo, él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que creyó en la palabra de Dios, a pesar de todo. Ahora bien, se supone que eso representa a la Iglesia hoy. A través de ese Hijo prometido, trajo una descendencia real, que era Cristo. Y a través de ella lo hizo Padre de Naciones, que es la Iglesia gentil, la descendencia real de Abraham. Y afirmamos ser la descendencia real de Abraham, y vemos su palabra confirmada ante nosotros, y luego nos negamos a ayudarla, a apoyarla o incluso a negarla. ¿Cómo podemos ser la descendencia real de Abraham y hacer semejante trampa? Miren lo que pasó. Y él dijo, Sara se rió y dijo, yo, una anciana, y complacerme de nuevo con mi señor. Y el ángel, de espaldas a ella, le dijo, ¿por qué se rió Sara? Génesis 17, 4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 29. Jesús dijo, primero queremos averiguar quién era ese hombre. No se menciona su nombre. Pero Abraham, quien habló con él, lo llamó Dios. Se usó la palabra Elohim. Elohim en hebreo, creo, significa el que todo lo basta, el grande, Elohim, el gran Dios todopoderoso. Y si Abraham, quien lo conoció, lo llamó así, ¿qué representaba eso? Que el mundo formal allí sería Sodoma y Gomorra. Recuerden, eso fue antes de que cayera el fuego. Se nos promete fuego esta vez. Y antes de que sucediera, un mensajero descendió y predicó a la iglesia que aún se encontraba en las condiciones formales de Sodoma. Y la Biblia dice que los pecados de la ciudad incluso afligían diariamente el alma justa, de Lot. Pero el que vino a la iglesia elegida realizó esa clase de señal. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y, sin embargo, no lo ven. No lo puedo entender. Está bien. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 2 Pedro 2, 8, porque aquel justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 30. Recuerden que hoy, al ver a la iglesia ascender de una gran obra a otra, esas personas a veces trazan una pequeña valla. Si Lutero nunca la hubiera trazado, hoy sería pentecostal. La iglesia pentecostal hoy es la iglesia luterana avanzada. Exactamente. Ahora bien, trazamos vallas. Si hiciéramos nuestras organizaciones, y termináramos nuestra doctrina con una coma, creemos esto, más todo lo que Dios nos dé, estaría bien. Pero la terminan con un punto. Creemos esto. Y tú lo crees, o no te acercas a nosotros. Así que, por lo tanto, Dios, simplemente te cierras. Correcto. Debemos estar dispuestos y abiertos a recibir a Dios, y lo que Dios tiene para nosotros, con un corazón abierto. Debemos recibirlo. Y por lo tanto, cuando las naciones de aquí rechazan la palabra de Dios, hay paganos de allá listos para recibirla. Y el Evangelio pasará de esta nación intelectual a los paganos que no distinguen la mano derecha de la izquierda. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Eso es exactamente. Se está yendo. 31. Juan estaba tan seguro de que vería al Mesías, que dijo, está entre nosotros ahora. Observen. Hay una gran diferencia entre la señal de la aparición de Jesús y la de su venida. Son dos palabras diferentes. Significan dos cosas diferentes. La aparición del Señor y su venida. La aparición del Señor es ahora, cuando se manifiesta en su pueblo, con su espíritu obrando entre ellos, demostrando que es Él con ellos, preparándolos para el rapto, para la venida del Señor a arrebatar a su novia. La aparición y la venida. Bien. Ahora bien, si podemos creerlo y preocuparnos por ello, primero debemos estar convencidos de que es Dios. Luego, cuando estamos convencidos, nos preocupamos. Me gusta eso. Bien. Juan 1, 26. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
32 Juan sabía lo que él sería. Lo esperaba, porque Dios le dijo en el desierto: habrá una señal que lo seguirá. Y cuando Juan vio esa señal, supo que el Mesías estaba allí, en algún lugar, y la observó, a dónde iba. Y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el que me dijo en el desierto: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 33. Ahora bien, la Biblia promete que en estos últimos días estas cosas que vemos hoy sucederán. Entonces veremos la aparición del Mesías, en la forma del Espíritu Santo, en la Iglesia. Y si la vida de un peral estuviera en un sicómoro, produciría lo mismo, produciría peras, porque la vida en el árbol sería vida de peral. No importa cuán grande, cuán pequeño, en qué forma esté, sería lo mismo, porque la vida en él produce su fruto. Y el fruto del Espíritu sigue al Espíritu, o el Espíritu produce el fruto y las señales del Evangelio. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Lo harían. ¿Y por cuánto tiempo? A todo el mundo, a cada nación. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 34. Andrés, como leímos de él aquí hace unos momentos, y la venida del Señor. Andrés era un hebreo común y corriente que fue a escuchar a Juan predicar, y estaba seguro de que este profeta sabía de lo que hablaba. Y entonces, un día llegó Jesús, y oyó a Juan anunciarlo y decir: ahí está. Es el que está ahí. Y Andrés dijo: lo que debo hacer es no criticar a Juan, ni quedarme solo con eso, sino ir con él y averiguarlo. Ojalá todos en Chicago fueran tan sinceros. Andrés se quedó con él toda la noche. ¿Se fijaron en esa escritura? Permaneció con él toda la noche. Se quedó hasta que se convenció. Y después de convencerse, le preocupó que alguien más tuviera lo mismo que él. Juan 1, 30. Este es de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 35. Pero primero hay que convencerse. Y lo único convincente es la manifestación, o la identidad del Evangelio que se identifica en ti. Cuando ves que has pasado de muerte a vida y te has convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús, esa es la identidad del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Cómo puede el Espíritu Santo escribir la Biblia y luego negar lo que escribió? No puede. Esa es la identidad de la incredulidad. Esa es la identidad de la incredulidad. Pero la identidad de la fe, Jesús dijo: estas señales identificarán a los que creen en mí. Ahora bien, sabemos que esa es la propia palabra de Dios. De acuerdo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 36. Andrés estaba preocupado por su hermano después de que se quedó con Jesús toda la noche. Me temo que, ojalá tuviéramos más tiempo, pero me temo que ese es el problema con nuestras iglesias hoy en día, hermano, hermana. Simplemente no nos quedamos lo suficiente. Entramos corriendo y le damos la mano al pastor, ponemos nuestros nombres en el libro y nos vamos a casa, llamándonos miembros de la iglesia sin ninguna carga por los perdidos. No nos preocupa el misionero en el extranjero. No nos preocupan los que se mueren de hambre en ningún otro lugar. Nos llenamos, y tenemos una iglesia buena, cálida y agradable, y un pastor excelente e intelectual que nunca diría nada en contra de las cosas que estamos haciendo. Así que parecemos estar muy satisfechos, por lo tanto, no estamos preocupados. No nos preocupa lo que sucede. Pero si usted estuviera convencido de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y lo juzgará por sus pecados, y que su venida está cerca y que este es el Espíritu Santo identificándose a sí mismo, entonces también estaría preocupado por otras personas y las incluiría, tan preocupado como lo estaba Andrés. 37. Era Jacob. No le preocupaba mucho cómo había tratado con su hermano, hasta que una noche luchó toda la noche. Era un pequeño picapleitos, como lo he llamado a menudo. Disculpen la expresión. Pero siempre andaba con su mamá. Esaú trabajaba. Y luego le robó la primogenitura y se fue. Y después de un tiempo, dejó de preocuparse. Prosperaba, le iba bien. Pero una noche contactó con Dios. Y no lo soltó. No dijo: oh, lo siento.
Oh, mejor me voy de aquí. La diferencia entre Jacob y mucha gente hoy, el Espíritu Santo desciende sobre un pecador, un incrédulo o un crítico, e intenta convencerlo, sería como San Agustín de Hipona. En lugar de seguir adelante cuando estaba allí, la iglesia de Ireneo, y recibir el Espíritu Santo, se fue a África, a Hipona, África, de nuevo. Y él fue quien proclamó que estaba bien condenar a muerte a los cristianos que no creían en la iglesia romana. Y en el martirologio hoy se encuentran 68 millones de personas condenadas a muerte por la iglesia. ¿Por qué? Tuvo la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. La tuvo, pero no estaba convencido de que fuera el Espíritu Santo. Y vean a dónde se dirigió su preocupación. 38 Judas tuvo la misma oportunidad que los demás. Pero no estaba convencido de que ese fuera el Mesías. Así que vean lo que pasó. No le preocupaba, ni él, porque no estaba completamente convencido de si tenía razón o no. Ahora bien, debemos convencernos. 39 Después de que Jacob luchó toda la noche, en lugar de intentar desgastar a ese hombre, se aferró a él. Ojalá tuviéramos media hora dedicada a eso. Cómo ese príncipe luchador, pudo resistir hasta conseguir lo que buscaba. Aguantó toda la noche, pero se mantuvo firme. Quería estar completamente convencido. Y cuando aguantó hasta que Dios cambió su forma de vivir, se convenció. Ese es el problema con nosotros hoy. No nos quedamos lo suficiente hasta convencernos de nuestro caminar. No caminamos como cristianos. Si nos quedamos lo suficiente con Él, Él te hará caminar diferente, hablar diferente, vivir diferente, actuar diferente, dormir diferente, ser diferente. Y la razón es que no nos quedamos lo suficiente. No nos aferramos. Jacob se aferró. Dijo, suéltame. Tengo que irme. Dijo, no te dejaré hasta que esté completamente convencido. Amén. Entonces, cuando aceptas una promesa de Dios y te aferras a ella, y no lo dejas ir, simplemente permaneces ahí hasta que veas a Dios aparecer, entonces te convences. Y cuando te convences, te preocupas por los demás. Hay algo en ello que te preocupa. Jacob envió ganado y todo lo demás para encontrarse con su hermano. Estaba preocupado por el bienestar de su hermano, después de convencerse de que existía un Dios, después de haber luchado con él. Necesitamos eso. Génesis 32, 5 Y tengo vacas y asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y he enviado a decirlo a mi Señor, para hallar gracia en tus ojos. Génesis 32, 24 Y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 40 Samgar. Muchos de ustedes nunca lo han leído, solo un párrafo en la Biblia. Una pequeña frase es todo lo que se escribe sobre él. Creo que se trata del 13º juez de Israel. Samgar. En aquellos días, los filisteos llegaban cuando los jueces juzgaban a Israel. Y llegaban más o menos cuando Israel ya había cosechado, todo estaba en orden. Los filisteos se acercaban por el camino y se lo arrebataban, y sus familias pasaban hambre. Si alguien decía cualquier cosa, lo mataban. Entraban, mataban a las mujeres, violaban a las niñas, y demás. Se llevaban la comida, regresaban a su tierra y vivían lujosamente, sí, el resto del invierno. Si los dejaban vivir allí, prácticamente se morían de hambre. Bueno, quizás año tras año estos filisteos los visitaban. El pobre Samgar estaba allí un día, casi con todo el trigo almacenado, trillado, en el granero. Oyó algo que se acercaba por el camino. Probablemente estaba mirando a su esposa, desabrochada, a su hijita, delgada y con el rostro demacrado por el hambre. Estaba preocupado por ellas. 41 Y ahora, lo primero que supieron, al subir por el camino, fue pisar fuerte. Miró hacia afuera. ¿Qué estaba sucediendo? Habían llegado 600 filisteos con armadura, que venían a llevarse toda su provisión de verano, su comida para el invierno. Sabía que su esposa pasaría hambre durante el invierno, que sus hijos podrían morir. Morirían de desnutrición. Sabía que algo sucedería. Estaba preocupado por su familia. Ahora bien, había una cosa que debía hacer para resolver esta situación. Estudió un minuto. Un momento. No soy soldado. No sé usar una espada ni nada, y hay 600 contra mí. ¿Cómo podría hacerlo? Estoy aquí parado con un par de ropas de granjero puestas, como overoles, o algo así. Y todos son guerreros bien entrenados, con grandes cascos, corazas y demás, entrenados como un gran ejército. Se quedó allí parado. Estaba preocupado por su familia. Pero después de un tiempo se convenció, amén, de que tenía derecho. Era judío.
Estaba circuncidado. Estaba en el pacto con Dios por la promesa que le hizo a Abraham. Entonces tenía derecho a que Dios lo protegiera de sus enemigos. El Espíritu descendió sobre él. Tomó una aguijada de buey. Esa es una cosa vieja con la que se golpea al buey. Tomó la aguijada, saltó por la puerta y mató a 600 filisteos. ¿Qué fue? Estaba convencido. Amén. Jueces 3:31. Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. 42. Si este grupo de personas aquí presente pudiera convencerse tanto de que el Dios que hizo que una mujer hablara en lenguas, y que un hombre dijera algo como predecir, o anunciar, y que el poder de Dios se extendiera, tomara a pecadores y los convirtiera en cristianos, si pudiéramos estar completamente convencidos de que era Dios, habría enfermedad. Habría un avivamiento en Chicago. Con tanta gente, nos tendrían a todos en la cárcel antes del amanecer, porque quemaría este lugar con el Evangelio y el testimonio del poder de la resurrección. Estarían muy preocupados. Tenemos que estar convencidos de que esta es la palabra de Dios. No se basen en lo que alguna organización dijo al respecto. Acepten lo que dice así dice el Señor. Podrían estar equivocados. Esto no puede estarlo. Y si eso es contrario a esto, entonces eso está mal y esto está bien. Esta Biblia que estoy señalando, eso es lo correcto. 43. Dios dio las promesas. Y cuando Dios le dio la promesa a Abraham, dijo que poseería la puerta de su enemigo. Y así, Samgar lo creyó. Y mira las probabilidades en su contra. Dios solo necesita un hombre. Solo deja que tenga a un hombre en sus manos. El mundo pensará que está loco, pero él llevará a casa el Evangelio y convencerá completamente de que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bajo cualquier otra cosa se mantendrá fiel y seguirá adelante, porque está completamente convencido de que Dios es Dios. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. Si no es el Dios que era, nunca fue Dios. Así es. Él es el Dios infinito, el todopoderoso, omnipresente, omnisciente, infinito. Oh, Dios mío. Él es Dios. Pero Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. Él es el mismo Dios que sacó a Daniel del foso de los leones, el mismo Dios que sacó a los niños hebreos del horno de fuego. Él es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo en la mañana de Pascua. Él es el mismo Dios que cayó en Pentecostés. Él es el mismo Dios que resucitó a Lázaro de la tumba. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estoy convencido de que este es el Espíritu Santo. Pedro dijo en Pentecostés, esto es aquello, si esto no es aquello, lo guardaré hasta que llegue aquello. Creo que esto es aquello. Estoy convencido de que es el Evangelio, el poder y la demostración de la resurrección, de la aparición del Señor Jesús en estos últimos días, preparando a la iglesia para ser arrebatada en la novia. Dios mío. Génesis 22:17. Bendeciré y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hechos 2:16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué hubiera pasado si Samgar hubiera dicho, espera un momento? Tengo que esperar hasta que los vea venir, pero mejor me voy a la escuela un tiempo y aprendo a batirme en duelo con ellos. No. Si hubiera hecho eso, no habría sabido nada más. Así que nunca habría logrado su objetivo con su duelo. Simplemente creyó en la promesa de Dios de que tomaría posesión de la puerta de su enemigo. Y se quedó allí con esa aguijada, lo que tenía en la mano, y se abrió paso a golpes hasta la victoria. Amén. Porque estaba convencido de que si Dios alguna vez fue Dios, seguía siendo Dios. ¿No están convencidos esta noche de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, y el mismo Dios hoy? La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 45. Moisés consideró el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Por lo tanto, abandonó el trono y se unió a los esclavos pobres, ignorantes e iletrados. ¿Por qué? Consideró las riquezas de Cristo como mayores tesoros, la vida eterna, que tener su gloria en este mundo en aquel entonces.
Tener toda la gloria que deseen, pero lo que Dios quiere hoy son hombres y mujeres que no estén interesados en grandes lujos y todas esas otras cosas, ni en acumular millones para alguna organización, sino alguien que tome la sencilla palabra de Dios y la predique con todo su ser, y espere en Dios para que su poder se manifieste y se muestre como el mismo Dios que siempre fue. Amén. Si Shamgar hubiera esperado hasta aprender todos los credos y demás, eso sería todo lo que habría podido hacer frente a los filisteos. Pero nunca esperó. No, Señor. Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 46. Enviamos a nuestros misioneros hoy. Miren la diferencia al intentar enviar misioneros, incluso en nuestras filas pentecostales. Algunas de nuestras iglesias pentecostales, o denominaciones pentecostales, tienen que, nuestros misioneros, antes de partir al extranjero, tienen que presentarse ante psiquiatras y someterse a un examen mental. Así es. Estuve en la escuela cuando se hizo. Tienen que presentarse ante un examen mental, para que un médico les diga. Y quizás el médico sea incrédulo, presentarse ante un médico, un psiquiatra, para someterse a un examen mental. Lo que necesitamos hoy no es el examen mental. El examen mental es si creeremos o no en la palabra de Dios. Si no crees en la palabra de Dios, entonces hay algo mal contigo, sin duda. Puedes tener todo tipo de títulos, doctorados, doctores en filosofía, doctores en derecho, lo que sea, pero si no crees en la palabra de Dios, eres un incrédulo. Así es. 47. 10 años en la escuela para aprender a ser misionero, 10 años, tienes que ir a la escuela para aprender a ser misionero. ¡Ay, Dios mío! Eso es terrible. 10 años para descubrir si aprendes el idioma. ¿Qué haces cuando intentas hablar el idioma? Lo estropeas como lo hizo un alemán, aquí 6 semanas, al intentar hablar inglés. No sabes de qué está hablando. De la misma manera. Algunos de ellos, ni siquiera tienen nada con qué aprender. ¿Cómo vas a conocer el idioma? ¿De qué te va a servir a menos que tengas algo que demostrarles después de que llegues allí? Simplemente te conviertes en uno de ellos, en el mismo aprieto en el que están. No necesitamos aprender un idioma. Necesitamos aprender un idioma celestial que es traído del cielo por el poder del Espíritu Santo, el idioma del Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué diferentes son estos hoy de lo que eran en el día de Pentecostés. No los sometieron a una prueba psíquica. No los enviaron a una escuela. No hay señales de que hayan estado allí. Pero no tuvieron que esperar 10 años. Esperaron 10 días. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Permanecieron allí hasta que se convencieron de que esa era la promesa. Hechos 2, 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 48 ¿Qué habría pasado si hubieran estado allí 7 días? Andrés podría haberle dicho a Felipe, oye, ¿no sabes qué? Nos dijo que subiéramos aquí y esperáramos. Creo que ya lo tenemos. Aceptémoslo por fe. ¿Qué habría pasado si Pedro le hubiera dicho a Juan, ¿sabes qué? Nos dijo que subiéramos aquí. Así que ya llevamos 9 días. Creo que simplemente debemos aceptarlo y seguir con nuestro ministerio. Si lo hubieran hecho, no habrían tenido ministerio. Pero él dijo, enviaré la promesa. ¿Cuál es la promesa? Podrían repasar Isaías 28, 19 y decir, mandamiento tras mandato, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Retén lo que es bueno. Porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el sábado que dije que podían oír. Así es. Joel dijo en 2, 28. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y sobre mis criadas derramaré mi espíritu. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Habría columnas de fuego, humo y vapor. ¿Qué cosas ocurrirían? Que todo aquel que invocaré el nombre del Señor sería salvo. Isaías 28, 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11 Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12 A los cuales dijo, este es el reposo. Daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio.
Pero no quisieron escuchar. Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esperaron hasta que Dios envió el poder convincente de la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, un fuego que se posó sobre cada uno de ellos como llamas de fuego que los cubrían. Al salir a la calle, ni siquiera podían hablar su propio idioma, y hablaban en el idioma de la gente que los escuchaba. Amén. Estaban convencidos, y por eso quemaron la tierra en aquel día. Y el Evangelio se extendió por todas partes porque estaban plenamente convencidos de que era el Cristo resucitado, pues lo vieron obrar milagros entre ellos, tal como prometió. Estaban convencidos porque la palabra de Dios se manifestó en ellos. Qué diferente es hoy con los pentecostales. Qué diferente es. Nunca los llevaron ante un psiquiatra ni nada parecido para ver si realmente podían pasar la prueba mental. No la hicieron. Aquí está la prueba mental. Vean qué tan avanzados están con esto. Sí. Sí. Algunos de ellos ni siquiera tenían la educación suficiente para escribir su nombre. Así es, ni siquiera sabían escribir su nombre. Pero estaban convencidos y preocupados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Si estuvieran convencidos de tener a Dios en su corazón, tendrían que preocuparse, pues Cristo estaba tan preocupado por los pecados del mundo que dio su vida por ellos. Y si ese mismo Cristo estuviera en ti, y entonces estás convencido de que es Cristo, tú también estarás preocupado. Así es. No nos preocupa llevar el Evangelio. A un ministro, quizás el Señor lo llamó a un pequeño lugar donde pudiera predicar o hacer algún trabajo para el Señor. Si no le pagan bien y alguien le ofrece un mejor salario allá, por el dinero se irá de aquí, donde Dios lo envió, y se irá allá, donde hay más dinero. Aún no estoy convencido de que Dios lo llamó allí. Si estás completamente convencido, si tienes que comer pan de maíz y beber agua de la rama, no te importa que los otros predicadores puedan comer 3 veces al día pollo y viajar en un Cadillac con aire acondicionado. No te importa. Porque si estás convencido de que es el poder de Dios para salvación, y eres llamado por ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, y lo ves obrando contigo, entonces te preocupa la salvación de tu hermano. No es solo un apretón de manos ni la inscripción de su nombre. Tiene que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Necesita el poder de Cristo en su vida, que lo transforma de muerto a ser un ser viviente. Una piedra viva, resucitada y coheredero de Cristo en el reino, sentado en los lugares celestiales. Primero tienes que estar convencido. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 1 Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nunca asistirías a una reunión. Te burlarías de una reunión donde el Espíritu Santo estuviera cayendo. Lo harías hasta que te convencieras. Y luego, cuando te convencieras, te preocuparías. Pero ahora, espera a convencerte, y entonces te preocuparás. No esperaron una educación. No esperaron a tener una gran escuela. No esperaron a que les dieras papeles. No esperaron estas cosas. Lo tenían a Él. Eso era todo lo que necesitaban. Y la gente a la que iban, estaban completamente convencidos de que eso era todo lo que la gente necesitaba. Y sigo convencido de lo mismo. No necesitamos todo esto que se llama cristianismo hoy, caminando juntos, tratando de unirse como el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Qué demonios? Cuando la incredulidad, los incrédulos y todo se mezcla, ¿cómo podemos seguir adelante? Lo que necesitamos es una religión anticuada, rural, celestial, que mate el pecado. Espacio en blanco, el poder del Evangelio, y el Espíritu Santo predicado en el poder de la resurrección. Recibir una dosis del avivamiento de San Pablo en el Espíritu Santo de la Biblia, convenciendo a los hombres. Necesitamos ver a Cristo venir entre nosotros y obrar y hacer exactamente lo que dijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún más, porque yo voy al Padre.
Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 53. ¿Dónde está el doctor que dijo hace un rato? Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y estoy convencido de que él está aquí. Dijo que estaría aquí. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si no es así, entonces el resto no lo es. ¿Está bien o está mal? Creo que cada palabra es correcta. Creo que Él está aquí ahora. Creo que el mismo Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés está en Chicago esta noche. Guardo parte de Él en mi corazón, y estoy convencido de que es el mismo Espíritu Santo, la misma cosa. Eso me preocupa por llevar este mensaje a mi hermano o hermana en algún lugar. Mi hermano bautista, mi hermano metodista, mi hermano católico, donde quiera que estén. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Estoy convencido de que esto es Dios, y estoy convencido de que Jesús viene. Estoy convencido de que esta es su primera aparición en la forma del Espíritu Santo en los últimos días, porque el profeta dijo, habrá luz al atardecer. Estoy convencido de que la Escritura se ha cumplido. Estoy convencido. Estoy convencido de que el mundo está al borde de la destrucción, el orden mundial, el cosmos. Pero estoy convencido de que la venida del Señor está cerca. Estoy convencido de que lo que tenemos es el Espíritu Santo. Estoy convencido de que Chicago ha sido sacudida. No la carne de cañón aquí afuera, estos edificios, y por toda la calle, estas mujeres vestidas inmoralmente, y estos hombres que se portan mal, borrachos y portando, yo, yendo a la iglesia. Y tomando pan viejo y ligero, pan de molde, haciéndolo coser, no creo en esas cosas. Eructando whisky y esas cosas, con su aliento. Y salir a tomar la comunión, y tener su nombre en algún libro de la iglesia, y llamarse cristianos, no lo creo. Creo que la Iglesia de Jesucristo es un grupo llamado a salir, santificado por la sangre de Jesucristo y apartado para el servicio. Creo que esto que vemos hacer es la aparición del Señor Jesús en medio de nosotros, como Él dijo. Zacarías 14:7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 55. Recuerden, en los días de Sodoma, ese hombre estaba allí de pie y podía comer y beber. Pero era Dios en el hombre, mostrando que Dios aparecería en los últimos días en forma humana en su iglesia, que es su novia. Y harían lo mismo que él. Amén. Lo creo. Alguien dijo, ¿estás loco, predicador? Bueno, dije, déjame en paz entonces. Soy feliz tal como estoy. De acuerdo. Estaban convencidos. Estaban convencidos de que solo necesitaban a Jesús, y estaban convencidos de que solo la gente necesitaba a Jesús. ¿Qué hacemos en África? Aquí está sentado un afrikaans. Vamos allá y les enseñamos a leer, escribir y aritmética. ¿Qué hacemos? Los enviamos allá, ¿y qué vienen? Un grupo de 2 niños, más hijos del infierno de lo que eran al principio. Tienen sus propios pecados tribales, y cuando entran, toman los pecados del hombre blanco. Así es. Lo hacen peor de lo que fue en los complejos, y así sucesivamente. Así es. Pues es un asesino, se convierte en un violador, es todo lo demás. Bebe el whisky del hombre blanco. Toma sus propios pecados. Cuando está en la tribu, si hiciera algo así, sería condenado a muerte por ello. Así es. Pues no necesita educación. Necesita salvación. Necesita el poder de la resurrección para cambiar ese corazón. Amén. Así es. Sí, Señor. Estaba convencido de que eso era todo lo que necesitaban, y solo lo necesitaban a Él. Y sabían que Él satisfaría todas sus necesidades. No necesitaban una identificación. No necesitaban una organización que los respaldara. Tenían a Jesús, y Él satisfizo todas sus necesidades. Creo que la Iglesia olvidaría mucho de esto cuando un avivamiento llega a la ciudad. ¿Qué credenciales? ¿Quién puede respaldarte? Cristo es nuestro respaldo. Cristo es nuestro testigo. Somos sus testigos. Eso es todo lo que Chicago necesita, no una gran cooperación con algo. Necesitan el poder de Cristo, la identificación del Espíritu Santo para cambiar los corazones de los hombres y hacerlos nuevas criaturas. Convencidos, están preocupados en esta era.
Otros, solo necesitaban a Cristo. Eso es todo lo que necesitan hoy. No tienes que esperar, ir a la escuela y tomarte 35 años antes de que, eres demasiado viejo, apenas, para moverte. ¿Qué vas a hacer? Predicar el Evangelio. Sí, Señor. No es educación. No salgan a educarlos. Salgan a salvarlos, dijo Jesús. Así es. 58 como Hudson Taylor, el gran misionero que muchos conocen, en China. Había un niño indio, no un niño chino, que un día se levantó, fue salvo, y el Espíritu Santo descendió sobre él. Fue donde el señor Taylor y le dijo, Señor Taylor, ¿qué debo hacer? ¿A qué escuela debo ingresar? ¿Qué debo hacer? Y él preguntó, ¿debo tomar estos años de estudio que exige la iglesia, y demás? El señor Taylor le dijo, no apagues tu vela y la quemes hasta la mitad antes de saber si está encendida o no. Dijo, ve cuando esté encendida. Ah, yo digo lo mismo. No necesitas esperar a que la prueben una y otra vez. Ni pasar por muchas pruebas, tribulaciones, y toda esta educación, para obtener tu licenciatura en arte, tu doctorado en divinidad, y todo eso. Si no tienes todo eso, está bien. Pero si no lo tienes, ve cuando esté encendida. Si no puedes hacer más, diles que se encendió, diles cómo se encendió. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dios encendió tu velita. Ve y diles cómo se encendió. Amén. Déjalos en paz. Solo diles cómo se encendió la vela. Déjalos, luego Dios se encargará del resto. La cuestión es encender esa vela con el fuego de, palabras ambiguas, con el poder del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo. 59 Déjenlos en paz. No los eduquen. No intenten inculcarles todo esto. Ya ven en qué nos hemos convertido, en un puñado de infieles a medias. Así es, negando la palabra de Dios con apariencia de piedad. Mejor les iría bien no saber nada. Así es. Lo que necesitamos son velas encendidas. Lo que necesitamos son vidas encendidas, una llama con el poder y la resurrección de Cristo, brillando con la misma luz que Él dio. Lo creo. No esperen a estar medio quemados, tratando de aprender algún idioma o de conseguir el favor de alguna organización. Cuando se encienda, pónganse en marcha. Amén. Simplemente díganles qué clase de experiencia tuvieron cuando se encendieron. Entonces tal vez se enciendan, luz de su luz. Sí, Señor. 2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 60 El ciego de nacimiento es un buen ejemplo para todos nosotros. Nació ciego. Jesús vino y le devolvió la vista. Y entonces llegaron todos los doctores de filosofía, y todos los doctores, y los sacerdotes del templo, y los fariseos. Intentaban discutir con él sobre teología. Él no podía discutir sobre teología. No sabía nada al respecto. Pero, hermano, tenía una cosa, una experiencia. Intenta convencerlo. Intenta decirle que no veía. Él te demostraría enseguida que sí ve. Así es. Puede que no entendiera todo el argumento que le presentaron, pero sin duda los desprestigió cuando dijo, es extraño que este hombre pueda abrirle los ojos a un ciego, y sin embargo, tú afirmas ser lo que eres, y no sabes nada de él. Creo que tenía buen sentido común, aunque no tuviera mucha teología incorporada, ni nada parecido. Claro que sí. Dijeron, bueno, este hombre es un pecador. Él respondió, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé. Donde antes era ciego, ahora puedo ver. Juan 9, 24 Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9, 25 Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9, 26 Entonces le dijeron de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Juan 9, 27 Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Juan 9, 28 Entonces le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Juan 9, 29 Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios. Pero este no sabemos de dónde sea. Juan 9, 30 Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 61 Bueno, puedes decir que estoy loca si quieres. Puedes decir que estoy fuera de la voluntad del Señor, si quieres.
Pero solo una cosa. Donde antes era pecadora, he sido salvada. Donde antes era melancólica y taciturna, ahora soy feliz en el Señor Jesús. Sé que algo me sucedió. Como dijo una hermana de color una vez en una reunión. Dijo, quiero que todos sepan una cosa. Dijo, no soy lo que quiero ser, ni lo que debería ser. Pero hay una cosa segura, no soy lo que solía ser. Vaya, te digo. Eso es algo bueno. Sabes cuando pasas de muerte a vida. Y Dios te toma y te sacude hasta que tu vida cambia. Y toma todo lo que hay en ti y te hace una nueva criatura. Amén. Eso es lo que necesitamos. Unas velas encendidas. Sí, señor. 62 sí, él podía ver. Eso es una cosa. No se le podía refutar. Podrías haberle dicho una cosa u otra. Quizás no entendiera toda la doctrina del templo, y demás, pero tenía un buen testimonio, una buena experiencia. Más de la que ellos podían presentar. Con toda su teología, no podían presentar un solo caso en ningún momento, de que un hombre ciego de nacimiento pudiera ver. Así que no pudieron rebatirlo. Así que tuvieron que dejarlo seguir. Simplemente lo levantaron y lo echaron del edificio. Esa era su actitud entonces. Es lo mismo hoy. Pero todavía se escucha. Una vez fui ciego, y ahora veo. Amén. Sublime gracia. Qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, y ahora me han encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. Qué feliz fue esa gracia la hora en que creí por primera vez. Dios mío. Que esta sea mi historia. 63 Aquí mismo en Chicago, Dwight Moody, el gran evangelista que tuvo un gran avivamiento en Chicago, saben, era un hombre sin educación. No lo odiaban. Bueno, claro que sí. No tenía educación alguna. Y se fue a Londres, Inglaterra, a hablar con los Cockneys, cuyos, Dios mío. Todo tiene que ser así y así. Y el señor Moody, de pie ante miles de ellos una noche, empezó a leer la Biblia. Había practicado una palabra para intentar pronunciarla bien, y la pronunció mal. Se frotó la cabeza y volvió a intentarlo. Lo intentó de nuevo, y la pronunció mal de nuevo. Miró hacia allá, y todos esos tipos, ¿saben? Estaban a punto de estallar en carcajadas. Lo intentó de nuevo, y volvió a fallar. Cerró la Biblia, miró al cielo y dijo, Dios, no sé qué significa, pero tú me lo revelas. Hermano, él recibió algo y estremeció a todo el país. Sí, señor. Puede que no supiera pronunciar la palabra, pero Dios le dio el poder que la palabra significaba. Preferiría tener eso de todos modos. Sí. Dios le dio algo que estremeció a Inglaterra. Así es. Necesitamos algo de eso, esta noche, de lo que él tenía entonces. No podía pronunciar bien las palabras, pero sin duda tenía, el Dios que apareció en escena, que dijo la palabra, que escribió la palabra. Sí, señor. 64 Ahora, como el viejo Buddy Robinson. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Pues, él estaba tan preocupado por la gente. ¿Por qué? Estaba convencido. Estaba leyendo sobre el tío Buddy, lo llamábamos tío Buddy, el antiguo pilar de la iglesia del Nazareno. Estaba leyendo su libro, aquí no hace mucho. Tenía una mula vieja, llamada Ellie. Y quería practicar la santificación. Y creía que debíamos abstenernos del pecado. Y decía que estaba arando su maíz, y no podía hacer que Ellie caminara en línea recta. Y se enojó con Ellie, porque ella no caminaba en línea recta. Y descubrió que Buddy tampoco caminaba en línea recta. Entonces, se enteró de que ella pisoteó su maíz. Y se enojó tanto con la mula vieja que la sacudió una y otra vez. Y se enojó, y corrió y la mordió en las orejas con todas sus fuerzas. La mula vieja salió corriendo un poco y se detuvo. Se acercó y se sentó en un pequeño montón de rocas. Dijo que se sentó allí y dijo, ¿no soy un espectáculo? Predicando la santificación con pelos de mula en los dientes por morderle las orejas. Saben, el tío Buddy tenía sentido del humor. Dijo, Ellie. Dijo que ella giró sus grandes ojos marrones. Dijo, siento haberlo hecho. Perdóname. Entonces la vieja Ellie me miró como diciendo, no, no te perdonaré, porque si no te vuelves más religioso de lo que eres ahora, me volverás a hacer lo mismo. Así que así es. No había necesidad de unirse a él. Simplemente iba a mantenerse alejado. No sabía hablar muy bien. Su oratoria era mala. Pero hermano, estaba convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios.
Estaba convencido de que sufrió fuera de las puertas para santificar al pueblo con su propia sangre. Y se preocupaba por la gente de su época porque estaba convencido. Sí, señor. Primero, hay que estar convencido antes de preocuparse. ¿No lo cree? Sí, señor. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 66. Una vez estábamos teniendo un avivamiento en el campo. Un anciano del campo llegó con un overol puesto. Una noche hizo un llamado al altar y se acercó. Se agachó. Dijo, ¿quieres decir que este Espíritu Santo es para mí? Dijo, sí, señor. Dijo, ¿cómo lo recibiré? Le dije, justo como dice la Biblia. Y él dijo, muy bien. Aquí voy. Dijo, lo quiero. Se agachó y oró un rato. Levantó la vista y dijo, no llego a nada. Le dije, tú eres la causa, no la promesa de Dios. Y se agachó y oró. Y como a las 2 de la mañana, aquí llegó. Lo tenía. Cambió. Ahora bien, no tenía educación. No tenía nada más que una vieja camioneta Ford y una experiencia. Les voy a contar lo que hizo. Estaba convencido de que era Dios. Se preocupaba por su comunidad. Y ese anciano con esa experiencia y una camioneta Ford salvó a otras 20 personas durante el avivamiento. Solo tenía una experiencia y una camioneta Ford, pero estaba convencido de que era lo correcto. Esta noche recibimos más que eso. Me pregunto si podemos preocuparnos por ello, como lo estaba ese granjero. Convencido. 67. Sansón. Claro. Un día, Sansón, estaba convencido de que Dios era Dios. Estaba convencido de que Dios estaba con él cuando pudo mantener sus 7 mechones allí atrás, y conocía la promesa que Dios le había dado. Estaba preocupado por su pueblo. No tenía nada con qué luchar excepto la quijada de una mula, pero mató a 1000 filisteos. ¿Por qué? Estaba convencido, y luego preocupado. David, con una onda, ¿pero qué pasaba? Estaba convencido de que Dios era Dios. Estaba preocupado por las ovejas de su padre. Y no tenía mucho con qué luchar, pero estaba convencido y preocupado. Así que fue tras las ovejas de su padre y las trajo de vuelta. Sí, señor. Jueces 15:15 y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. 68. Ahora. Podríamos quedarnos aquí una hora o más, pero no lo haremos. Quiero decir algo. ¿Qué hay del hermano Goce? No está patrocinado. Así es. No está patrocinado. No está patrocinado por nadie. Pero está convencido de que esas personas necesitan el Evangelio y le preocupa. Por lo tanto, está tratando de llevárselo. Creo que si él está preocupado, nosotros también deberíamos estarlo. ¿No lo creen? Si él está convencido de que lo necesitan, y todos estamos convencidos, y el hermano médico que vino aquí está convencido, y estos otros misioneros están convencidos, entonces, si estamos convencidos, entonces deberíamos preocuparnos. ¿No lo creen? Deberíamos preocuparnos. Dicen, bueno, ¿y a mí qué me importa? 69. Me recuerda una caricatura que vi hace poco en un periódico. Para terminar, debo decir esto. Esa caricatura en el periódico, nuestra casa está al otro lado del río, el Courier Journal, mostraba la foto de un padre y una madre que habían estado bebiendo toda la noche. El domingo por la mañana, él se levantó sobre las 9. Había imágenes de Cristo por toda la casa y Biblias en el cajón. Y cerca de donde habían estado durmiendo toda la noche, con cigarrillos tirados en el suelo y todo lo demás, y botellas apiladas, un niño se levantó, se lavó la cara, desayunó, se preparó y llamó a la puerta. Y dijo, ¿quién de ustedes me va a llevar a la escuela dominical? Así es. A nadie le importó. 70. Creo que deberíamos preocuparnos. Creo que debemos apoyar al hermano Goce y a cualquier otro misionero con todas nuestras fuerzas. Lo primero que debemos hacer es estar convencidos de que Jesús viene. Este es su programa. Debemos preocuparnos por nuestro hermano, ya sea negro, amarillo, moreno o blanco. Debemos preocuparnos por esa gente de allá. Y si no podemos ir, entonces debemos ahondar y hacer todo lo posible para apoyar a quienes Dios ha llamado a ir. Inclinemos nuestros rostros. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Él respondió, Maestro, aquí. Envíame a mí. Habla, mi Señor. Oh, habla, mi Señor, habla y te responderé rápidamente.
habla, mi Señor, habla y te responderé. Señor, envíame a mí. Mira la ciudad. Mira las naciones. Millones mueren ahora en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Si no puedes ir, envía a otro. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. 71. El hermano Branham tararea. ¿Quién irá a trabajar por mí hoy? Recuerda, mientras la música suena y tarareas, ¿estás convencido? ¿Estás convencido de que Dios está aquí? ¿Estás convencido de que este es el Espíritu Santo? ¿Estás preocupado? Mira a los millones que mueren en pecado y vergüenza. Oh, habla, mi Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Habla, mi Señor. Habla, y te responderé pronto. Habla, mi Señor, habla, y te responderé. Señor, envíame. 72. Padre Celestial, pensamos en Isaías, de quien el poeta escribió esta hermosa canción. Había estado apoyado en el hombro del buen rey durante mucho tiempo, pero Dios le quitó el apoyo. Entonces fue al altar. Dios, a veces tienes que quitarnos el apoyo, dejar que el mundo nos rechace, a veces a nuestros amigos. Entonces nos derrumbamos. Entonces vio a los querubines volando por el edificio. Te vio viviendo entre gente impura, con labios impuros. No lo vio hasta que Dios habló. Oh, Dios, habla. Habla, mi Señor, habla, y yo responderé. Señor, envíame. 73. Padre, nos dedicamos a ti esta noche en el servicio. Invocamos sinceramente con todo nuestro corazón la voz de Dios para que nos hable. Pruébanos ahora, Señor. Purifícanos. Permítenos pasar por un purgatorio ahora mismo, donde podamos limpiar nuestras almas de la incredulidad, separarnos de los credos y las modas de este mundo. Nos damos cuenta de que no nos queda mucho más. Está a la puerta. Vemos a Israel como una nación. Vemos cómo era en los días de Israel, muy paralelo a esta nación. Cómo llegaron, le arrebataron el país a otro pueblo y expulsaron a los ocupantes, como hicimos nosotros. Vemos que tuvieron grandes hombres al principio. Tuvieron a Josué y a David. Luego tuvieron a Salomón. Pero finalmente tuvieron a Acab, con una Jezabel para gobernarlo. Padre, tuvimos a Washington y a Lincoln. Pero me pregunto a dónde vamos. Oh Dios, necesitamos a Elías hoy. Te ruego, Padre, que nos hables pronto. Bendice nuestros corazones juntos, interpreta tu voluntad para nosotros, Señor, para que sepamos qué hacer. Bendice a estos ministros aquí, Señor, muchos de ellos provienen de diferentes caminos, organizaciones y denominaciones. Dios, cuando regresen, que sean una luz inextinguible, que no se oculte bajo ningún credo. Que brillen con la luz de Dios que el Espíritu Santo ha encendido en sus corazones. Bendice a cada uno. Te esperamos. Bendice a nuestro precioso y querido hermanito. Recuerdo haber estado sentado aquí en esta península hace unos 3 años, con sus bracitos a mi alrededor llorando. Y nos hablaste allí, Señor. Y ahora ya no puede estar satisfecho aquí. Tiene que irse. Dios, acompáñalo. Acompáñalo al hermano Joseph. Protégelo y bendícelo. Dale almas, Señor. Dios bendiga a esos jóvenes. Cuando los veo en esas bicicletas, algunos salen descalzos. Entonces pensamos que nos sacrificamos. Sus corazones arden por su gente, porque están convencidos y preocupados. Dios, ayúdanos a unirnos para ver venir el reino de Dios. Y que sigamos creyendo en lo que Jesús nos dijo, que oró para que todos fuéramos uno en Él. Bendice nuestros esfuerzos para que esta oración se cumpla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Disculpen la demora. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermano Boce.